A ver, la historia de la China antigua es un poco como esas series que se alargan demasiado, ¿sabéis? Empieza de maravilla, pero con el tiempo la trama se repite una y otra vez. Un líder genial funda una dinastía, todo va sobre ruedas, pero sus descendientes, bueno, se vuelven corruptos, egoístas, el pueblo se harta, los echa y, ale, nueva dinastía. Y vuelta a empezar el ciclo. ¿A qué suena familiar? Y aquí viene la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que un sistema que funcionó durante siglos de repente se venga abajo? Pensemos en la dinastía Han, por ejemplo. Una auténtica edad de oro, más de 400 años. ¿Cómo puede algo tan estable simplemente hacerse añicos? Pues muy fácil, se rompe igual que un motor viejo. Imaginaos un motor imperial que, después de tantos años funcionando, empieza a acumular óxido en las piezas más importantes hasta que un día, sin más, se para en seco. Y esa es la analogía que vamos a usar para entender todo este lío. Y esto, que no es casualidad, tiene hasta un nombre oficial, el ciclo dinástico. La idea es muy sencilla. Un líder fuerte y justo pone en marcha el motor. Pero con cada nueva generación, la corrupción se va extendiendo como el óxido. El motor empieza a hacer ruidos raros, a fallar, y al final llega alguien, lo manda al desguace y monta uno nuevo. Venga, vamos al lío. ¿Cómo se montaron los primeros prototipos de este gran motor imperial? Porque, como con cualquier invento que se precie, las primeras versiones tuvieron, digamos que algunos problemillas de diseño. Antes de llegar al modelo que nos interesa, hubo unos cuantos intentos, ¿eh? La dinastía Xia, que a lo mejor ni existió de verdad. Luego la Shang, unos artistas del bronce. La Zhou, que nos trajo el hierro y a un montón de filósofos. Y después llegó la dinastía Qin. Ojo, que aquí tenemos un punto clave para el repaso. El motor de la dinastía Qin fue un desastre total. Fue como si alguien intentara montar un motor a martillazo, sin leerse las instrucciones. Eran súper autoritarios, lo hicieron todo a toda prisa y claro, el motor reventó en menos de 15 años. Una lección de libros sobre lo que no hay que hacer. Y entonces llegó la dinastía Han. Amigo, esto ya era otra cosa. Este sí que era un motor bien diseñado. Arrancó con una potencia increíble, funcionó como la seda durante más de 400 años y nos dejó maravillas como la Ruta de la Seda o una poesía espectacular. Era una máquina casi perfecta que llevó a China a una edad de oro. Pero claro, ¿qué pasa hasta en las mejores familias o en los mejores motores? Que si no lo cuidas, se estropea. Así que vamos a ver cómo esta máquina tan increíble empezó poco a poco a llenarse de óxido por dentro. Y para entender esto hay que hablar de un concepto que es, bueno, fundamental, el mandato del cielo. Pensemos que es como el aceite del motor. Mientras el emperador gobierne con justicia, por el bien de su gente, el aceite fluye y lubrica todas las piezas, el motor va perfecto. Pero en cuanto se vuelve un corrupto, el aceite se gasta, la fricción aumenta y todo empieza a chirriar peligrosamente. Al principio, el motor Han era una pasada. Líderes fuertes, prosperidad, avances por todas partes. Pero con el tiempo, el óxido de la corrupción empezó a comerse el metal. Funcionarios que solo miraban por su bolsillo, impuestos brutales para los pobres y, para rematar, niños emperadores. Y es que ese era el problemón. De repente, al volante de esta maquinaria imperial súper compleja, tenías a un niño que a duras penas sabía lo que hacía. Y claro, cuando el piloto no tiene ni idea, siempre hay alguien que se aprovecha del caos. Los eunucos eran los mecánicos más tramposos del taller. Como el niño emperador confiaba ciegamente en ellos, estos hombres, que lo habían cuidado desde pequeño, empezaron a toquetear todas las válvulas del poder. Daban puestos importantes a sus amiguetes a cambio de sobornos, freían a impuestos a los campesinos para pagarse sus lujos, y mientras, la corte era un sálvese quien pueda de puñaladas por la espalda, una auténtica chapuza, vamos. Con tanto óxido y tanta manipulación, pues era cuestión de tiempo que el motor dijera «hasta aquí hemos llegado». Y así fue como llegamos a la avería definitiva, la que lo cambió todo. El sistema se sobrecalentó. La presión de la corrupción, el hambre y los impuestos era ya insoportable. Y en el año 184, ¡pum!, todo saltó por los aires. Millones de campesinos se pusieron un turbante amarillo en la cabeza y se levantaron en armas. El gobierno imperial, metido en sus propias peleas, no sabía ni por dónde le venía el aire. Así que en un acto de desesperación hicieron lo único que se les ocurrió: llamar a mecánicos de fuera. Señores de la guerra de todo el imperio, cada uno con su propio ejército. De repente aparecen en escena figuras como Cao Cao o Liu Bei, y cada uno traía su propia caja de herramientas y sus propias ambiciones. Y justo en ese momento, se acabó. El gobierno central perdió el control por completo. Al darles poder a estos generales para que sofocaran la rebelión, básicamente les entregaron las llaves del taller. El motor ya no respondía a nadie en la capital.
Y aquí es donde la cosa se pone irónica, porque la supuesta solución que encontraron se convirtió en un problema muchísimo más grande. Otro punto importante para el examen, ¿eh? Los señores de la guerra no vinieron a reparar el motor Han. Eran como piezas de otros modelos, de otras marcas, que intentaron encajar a la fuerza en el sistema. Cada uno tiraba para su lado, chocaban entre ellos y generaron una fricción interna, bueno, insoportable. Y el resultado de meter a la vez tantas piezas que no encajaban fue catastrófico. El motor no es que se rompiera, no, es que explotó. El imperio se hizo pedazos en lo que hoy conocemos como el periodo de los Tres Reinos. Y de entre los restos de esa explosión, ¿qué sale? Pues nuevos talleres, cada uno por su lado. Personajes como Cao Cao ya no intentaban arreglar el motor viejo, directamente estaba construyendo uno nuevo, más moderno y potente, en el norte. Mientras tanto, otros como Liu Bei eran más nostálgicos e intentaban, con las piezas que quedaban, reconstruir el glorioso modelo Han. Después de todo este caos, la pregunta es obvia. ¿Por qué pasaba esto una y otra vez? ¿Cuál era el fallo de base? Porque está claro que este diseño de motor imperial tenía un problema de fábrica. Pues aquí está la clave de todo, el gran fallo de diseño. Primero, el aceite del mandato del cielo, que se basa en la virtud, con tanta lucha de poder se acaba gastando. Segundo, el óxido de la corrupción es prácticamente inevitable en un sistema con tantísimo poder concentrado. Y lo más importante, el diseño no tenía ningún plan para ir cambiando sistemáticamente las piezas oxidadas. Por eso el ciclo se repetía sin fin. Y esta es la historia al final. Un ciclo de construir un motor, verlo funcionar de maravilla, oxidarse, romperse, explotar, y que alguien construya otro nuevo con los restos. Un patrón que definiría la historia de China durante casi 2000 años más. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si un sistema político, como este motor dinóstico, tiene un fallo de diseño tan gordo que lo condena a repetirse, ¿de verdad sirve de algo intentar parchearlo? ¿O la única solución real es tirarlo todo y construir algo completamente nuevo desde cero?